Bien, buenas noches. Somos el grupo número 13 y vamos a explicarles acerca de el capítulo número 5 correspondiente a Runtime, el temático se escala en a puerta. Entonces, bien, en esta primera página, ¿sí? La 3, vamos a revisar todo lo correspondiente al tiempo de ejecución o lo que es Runtime. ¿Ya? En este caso tiene un HMI, que es el diseño de una planta de llenado, mismo con los parámetros de la planta de llenado, como son nivel, escala en el tiempo y también el ratio o la tasa de ingreso de líquido. Bien, vamos a ver qué se explica entre un CC y el runtime prácticamente. Como vemos, los archivos de runtime se van a estar en el directorio D. Este directorio, al compilarlo, se va a crear esta carpeta y tendremos lo que es la simulación, o sea, ya se puede ejecutar la simulación. ¿Ya? ¿Qué más podemos hablar de esto? La configuración del sistema. Aquí tenemos un primer caso en que estamos trabajando en la estación de ingeniería, en la ES, Engineering Station, y solo tenemos un usuario. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Eh, que está el Windows C profesional instalado, ¿ya? Eh, pero el Windows C Real Time, bueno, Runtime, no está instalado. Y con el Windows C Runtime es que con lo que se ejecuta la rutina que hemos creado. Por lo tanto, lo único que sí tenemos es la parte de programación, los tags y la programación gráfica de la interfaz. ¿Ya? En ese caso, lo que tenemos son pasos para iniciar simulación. Primero, en el árbol de proyectos, tenemos que darle clic a HMI, en este caso RT3, que es el proyecto creado. Tendremos que darle compilar, crear la carpeta para la simulación y luego simular. ¿Ya? Ese icono de iniciar simulación va a ir al directorio y va a abrir, va a abrir esta carpeta y va a buscar los archivos necesarios para simular runtime. Ya dice que hay dos formas de iniciar simulación, una por la parte superior, directamente de simular, ¿ya? Y la otra que es eh, que hace una configuración previa y luego sí se simula, ¿ya? Hay dos formas de hacerlo, compilando directamente haciendo la simulación. Bien, en simulación nos van a salir varios apartados. Primero con el nombre de la carpeta principal del árbol de proyectos, luego con la siguiente carpeta o subcarpeta. Finalmente nos va a decir todas las cosas que están bien o están mal. En los warnings o las advertencias no deberíamos tomar mucha atención, a menos que sean advertencias que luego se conviertan en errores. Pero si es así, realmente no nos interesa mucho, ya que son advertencias por seguridad, compilación o por alguna configuración no aplicable. ¿Ya? Entonces tenemos en la parte de general, tenemos todo lo que sucede. Proyecto abierto, en simulación, cargando servicios de simulación, finalmente simulando. ¿Ya? Estos son los mensajes. En parte de configuración del sistema. Aquí es cuando tenemos una sesión de ingeniería monousuario, es decir, un único usuario. Y a su vez, este de aquí tiene en otra computadora el USC RT. ¿Ya? Tenemos USC profesional y USC RT. Entonces, ¿con esto qué nos ayuda? Por ejemplo, en la sesión de ingeniería vamos a tratar con los Power Tags, mientras que en el sistema de USC Runtime vamos a tener solo los 2048. ¿Ya? Tengo una desventaja claramente ya que estamos utilizando el USC RT profesional. ¿Ya? Eh, bien, adicional a esto tenemos que ver requisitos para descargar el proyecto. ¿Qué requisitos debo cumplir para poder pasar en mi programación de la estación de ingeniería a la PC donde está el runtime? En la estación de ingeniería, primero que no debe estar ejecutándose PLC Sim, o sea, el simulador del PLC. Ambas computadoras deben estar en la misma red, conectadas. Aquí lo vemos mediante el símbolo que están conectadas a una misma línea de comunicación o bus de comunicación. Además de un adaptador de red, configurar el Semantic Shell para saber hacia dónde y hacia quién va a recibir la información que envíe.
compartir la carpeta local o darle acceso completo al Parasynamic HMI, porque deben estar en la misma red ambas computadoras. Y finalmente esto tiene que también verse en el tiempo de ejecución. O sea, en el runtime tenemos que ver que también se cumpla esto de aquí. O sea, los mismos requisitos prácticamente son para ambos. El PLC no es aplicable en ejecución porque estamos hablando de la ejecución eh, directa en WinCC runtime. Bien. Lo siguiente nos dice acerca de una descarga extendida. Para aquello debemos configurar en Extended Download Device y aquí nos va a llevar hacia una carpeta, que en este caso es target.rt, como nos menciona aquí. Este target.rt es donde tenemos una carpeta que está compartida, a la que tiene acceso completo por grupo de usuarios o grupo en el hogar, como también se lo conoce en temas de área local, para que Semantic HMI prácticamente toda esa carpeta sea accedida por USC RT Professional. ¿Ya? Es decir, lo que hacemos en el ES también lo vamos a tener en RT. Es más o menos como subir un archivo en una carpeta compartida de Drive o OneDrive, donde puede ser accedida por otro dispositivo. Aquí vemos la característica que dice share o compartido y nos dice que está en yes o en sí. Lo siguiente es descarga ampliada. Descarga ampliada, en cambio, vamos a indicarle que nuestra descarga se va a hacer hacia una ruta en específico o una ruta de carpeta específica. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner una dirección, ¿sí? Target.rt, que es más o menos la carpeta que tenemos acá arriba. Y aquí nos sale que está guardando los datos y generando para la descarga. Entonces, ya con esto hacemos lo mismo que antes, solo que de forma distinta. Estación de ingeniería, en descarga ampliada, vamos a ver que en la siguiente pantalla nos va a salir un aviso, un preview de lo que va a ser la carga. Primero, el runtime behavior después de la descarga o el comportamiento después de la descarga se especifica al inicio del runtime. Y nos pregunta, ¿quieres iniciar runtime profesional en el target system o en el sistema objetivo? Y dices que sí o que no. Realmente sería que sí porque ya tienes todo esto. Que el proyecto sea completamente cargado al servidor y que el proyecto será guardado en la carpeta que uno ya lo puso, que es el objetivo RT o target for RT. Entonces, una vez que ponemos que sí, ya se hace la descarga de toda la programación y se inicia el tiempo de ejecución en la estación, ya no en la estación de ingeniería, sino en el de tiempo de ejecución. ¿Ya? Aquí vamos a ver nuestro archivo. ¿Ya? Entrando a target RT tenemos HMI, FGF y también lo que es la programación. Es escala MSX. ¿Ya? Aquí nos dice de que ya quedó almacenado en la carpeta de destino y que automáticamente en el otro computador se va a ver todo el tiempo de ejecución. ¿Ya? Se puede hacer con WinCC Runtime Start de forma manual, ya una vez que hemos cerrado por alguna razón el, la pantalla, o en su defecto no hemos seleccionado que se abra automáticamente el inicio. Cambios pequeños. Por ejemplo, si yo hago una modificación relativamente pequeña al archivo, por ejemplo, ponerle un nuevo objeto, eh, en la descarga el cambio se transfiere. Por ejemplo, sale la compilación del dato, el nombre del dispositivo nos dice que es, bueno, dice una alarma de inválido, pero después nos dice que la compilación los cambios en la compilación han sido completados. Ya, ¿esto qué quiere decir? Que automáticamente se inicia una compilación delta, otro tipo de compilación, ya, y se compilan únicamente los cambios. Y nos dice que no es necesario guardar el proyecto, pero debe hacerse con regularidad. Ya. Y en WinCC Runtime, bueno, se ejecuta el tiempo de ejecución. ¿Qué más nos debe aparecer? Otra vez nos sale una imagen el preview de la carga, es decir, qué se va a hacer una vez que se cargue. Hemos seleccionado de que no se sobrescriba y también hemos dejado libre la opción de hacer cambios a los datos de usuario administrador. ¿Ya?
así mismo como las recetas. Y nos dice, únicamente la configuración de los cambios serán cargados al servidor, nada más. El proyecto sigue siendo el mismo que está en Target for RT, ¿ya? Descarga Delta, ha sido inicializado y ha sido exitoso. Finalmente, después de un cambio de pantalla en el sistema de usuario, se ve el cambio inmediatamente, es decir, esto es muy práctico, ¿ya? Diapositiva. Finalmente, para esto de aquí, tenemos que poner agregar una rutina o una nueva actividad en el runtime y simplemente se selecciona, esto es en servicios, debemos saber que está seleccionado, ponemos que sí, ¿ya? Esto simplemente nos dice de que se va a cargar siempre la carga delta eh, cuando estemos en iniciar secuencia con el WinCC Runtime, ¿ya? Para este dispositivo, cada vez que se cargue, se inicia la descarga, ¿ya? Entonces, aquí simplemente ponemos que sí y ya tenemos todo configurado. A continuación, mi compañero hablará un poco más acerca de los cambios que ya son más grandes. Bien, entonces en cuanto a los cambios grandes, pues básicamente no es algo que se pueda actualizar de una. O sea, si hacemos un cambio, como en este caso, cuando estamos aquí en la parte de Runtime Settings, ¿sí? Y nos vamos a servicios y queremos que la secuencia de inicio cambie y activamos o desactivamos algunas de esas. Entonces eso ya es considerado un cambio grande. Por lo tanto, nos dará un mensaje, ¿no? Y simplemente lo que debemos hacer, pues es que si se inicia la descarga de un proyecto, se debe confirmar que runtime en la computadora de destino se puede detener y reiniciar automáticamente, ¿ya? En este caso se transfiere el proyecto completo. Se inicia la descarga y los mensajes le permitirán rastrear qué pasó últimamente activo, o sea, los mensajes que nos salen aquí al momento de compilar en las advertencias, ¿sí? Y esta forma es cuando hacemos un cambio grande. Ahora vamos a ver cuando hacemos un inicio automático, ¿sí? Nosotros iniciamos con WinCC Runtime Start y desde ahí nos dice que nosotros podemos elegir un archivo en específico cuando ponemos la opción de aquí, ¿no? Si nos vamos a autoinicio, nosotros debemos elegir el proyecto, en este caso que sea de WinCC, si queremos hacerlo directamente. Entonces, por lo general se configura un inicio de sesión automático para Windows con la herramienta WinCC Runtime. Se selecciona el proyecto que se avisa automáticamente y que activa el auto start, el autoinicio. La próxima vez que se inicie el equipo, WinCC Runtime se iniciará automáticamente. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la configuración del sistema de la estación de energía y el sistema de un solo usuario en un PC. Como requisitos, pues WinCC Runtime Professional, WinCC Professional versión 16 y si es necesario el Simatic Net. Ya, entonces para esto tenemos en cuenta de que PLSync no necesariamente debe estar ejecutándose, no es necesario. Y finalmente vamos a iniciar un runtime localmente, ¿no? Si bien es cierto, podemos irnos directamente a la carpeta de archivos donde está nuestro archivo de runtime y se hace una descarga extendida, ¿no? Es un proceso a realizar. Entonces simplemente cuando estamos aquí ponemos en online y ponemos en extender al dispositivo, ¿no? A ver si lo podemos hacer así. Sale desactivado. Bueno, cuando ponemos esa opción, básicamente nos va a decir qué es lo que queremos extender. Ya se nos abrirá una ventana, ya, que es la de aquí, cuando nosotros cargamos al PLC. En esta ventana básicamente nos va a enseñar la ruta donde está ese archivo WinCC. Entonces, de esta forma es cuando podemos extender la descarga. Entonces nos saldrán varios mensajes de advertencia. ¿Ok? Y, pero como son mensajes de advertencia no significa que es porque algo está mal o la simulación puede fallar. Yep. Luego vamos hablando de la compilación delta, ¿sí? Compilando la configuración.
La compilación se inicia con la función compilar, ¿no? El sistema de ingeniería normalmente realiza solo una compilación delta, es decir, solo se procesan los cambios desde la última compilación. Sin embargo, en casos aislados, el sistema de ingeniería también puede realizar una compilación completa. La información de estado, las advertencias y los errores se muestran en la ventana Inspector durante la compilación. Entonces, cuando se configura un objeto, el usuario no está obligado a completar todos los pasos de configuración. Un campo de entrada-salida sin asignación de etiquetas activa una advertencia. Entonces, vamos a comprobarlo. Vamos a PC, escala, y vamos a hacer lo que decía el paso. Vamos a poner en compilar, ¿ya? Y le vamos a poner compilar en software, ¿sí? Y como vemos, ahí están los mensajes. Esta es la típica compilación, ¿no? Pero si nosotros ya hacemos una compilación diferente, ya esta es la que se dice que va a tardar más porque analiza varias cosas, ¿no? Entonces aquí nos dice varias cosas que no están bien, como que el proyecto no puede ser recreado porque el proyecto está actualmente en uso de una simulación en runtime, ¿no? Entonces nos dan los errores. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como compilación delta. Ahora, forzar una compilación completa. ¿Sí? El panel de operador seleccionado se vuelve a compilar. ¿Y cuando se requiere esto? Pues los errores se indican en la ventana de resultados. Las funciones están configuradas correctamente, pero no se ejecutan en el panel del operador. Entonces es lo que acabé de hacer. Eh, La desventaja de una compilación completa es que lleva más tiempo, sin embargo es necesario en casos excepcionales cuando se emiten mensajes de error internos durante la compilación. Una compilación completa en tales casos puede hacer que estos mensajes desaparezcan. ¿Sí? Ahora, ¿cómo cambiamos el idioma? Pues simplemente nos vamos a nuestro TIA Portal y elegimos en idiomas del proyecto. ¿Sí? Entonces, esta sección dice Project Language, idiomas del proyecto. Nosotros podemos elegir los idiomas que obviamente están disponibles en runtime. Y lo que es en sí es que no todos los operadores hablan el mismo idioma. Entonces, básicamente, un proyecto HMI se puede crear como un proyecto multilingüe. Es decir, que podemos seleccionar varios idiomas para que sea posible un cambio entre idiomas durante el runtime. Entonces, el idioma de la interfaz de configuración depende de eso. Los posibles idiomas de configuración se seleccionan cuando se instala WinCC. Es decir, que si nosotros no habremos seleccionado todos los idiomas, entonces no aparecerán aquí tales idiomas, sino solamente los que haremos seleccionados. Por defecto, siempre es bueno seleccionar todos los idiomas posibles. Entonces, este ajuste también es válido para el S7500. Las opciones mostradas corresponden a los idiomas que distingue Windows. Y para WinCC y un idioma inglés siempre debe seleccionarse el inglés de los Estados Unidos y no el inglés de Gran Bretaña. Ya. Entradas de texto, por ejemplo, en pantalla, pues aquí en idiomas y recursos podemos ver en nuestro campo de texto en qué idioma está. Entonces también podemos cambiar ese idioma de acuerdo a las referencias de idioma que tendremos según las instalaciones. Esto es lo que se conoce como textos multilingües. Y luego, pues podemos ver aquí cómo poder cambiar el idioma con una referencia de lengua existente, ¿sí? Y podemos escribir un texto que pueda, como quien dice, darnos a entender qué es lo que está pasando. Como si esto es un texto en inglés, es la prueba del cambio de idioma, ¿sí? Ahora, el idioma de referencia ayuda a la hora de introducir, por ejemplo, el texto en alemán todavía se puede mostrar mientras ingresa el texto en inglés. Entonces, primero se ingresa el texto en alemán y luego en la edición se cambia el inglés, ¿sí? Y ahí es cuando aparecerá el texto ya en inglés. Luego, el editor de textos de proyectos, ¿sí? Cuando vamos a Project Text, textos de proyecto, ¿ya? Ahí nos dice básicamente el dispositivo en el que estamos trabajando, en este caso es PC SCADA. Vamos a elegirlo. Bueno, aquí están elegidos básicamente todos y nos van a salir cada uno de esos, ¿sí? Con sus referencias, el idioma en el que está. En este caso está en alemán y a su derecha está en inglés, ¿sí? Entonces, todos los textos se almacenan aquí para todos los dispositivos y vemos que hay algunos textos en italianos que aún no han sido traducidos porque no se ha sido configurado, ¿ok? Entonces, los textos que no se han
traducidos están vacíos o se completan con la palabra texto. Los textos se pueden traducir directamente en este editor y es posible una exportación seguida de una importación. Entonces, los idiomas disponibles, vámonos a Runtime Setting para saber qué idiomas nosotros tenemos disponibles. Vamos a irnos a PSCADA, HMI, Runtime Setting. Y vamos a ver los idiomas disponibles. Entonces, aquí nos da a entender de que el idioma en la parte superior es la lengua de partida, o sea, el idioma que empieza por defecto. Y solo los seleccionados idiomas son los disponibles en el tiempo de ejecución. Entonces, si vemos, por defecto está en alemán. Y si queremos cambiar, solamente se podrá cambiar a inglés, más no a otro idioma porque no está seleccionado. Entonces, básicamente, podemos concluir que para cambiar el idioma, pues nosotros podemos hacerlo incluso hasta con un ejemplo de cuadros de textos. ¿Sí? Podemos hacer una función, en este caso, crearle un evento al cuadro de texto que cuando se dé clic, entonces se pone la opción de Set Language, setear idioma, y que cambie al idioma alemán. Entonces, obviamente, le debemos poner la variable que corresponde al texto. Y es una forma de cómo hacerlo de forma práctica el cambio de idiomas. Como vemos aquí está en inglés y al presionar alemán va a alemán y al presionar inglés vuelve al idioma inglés. Y bueno, eso era todo por esta sesión de Runtime Setting. Muchas gracias.